¿Qué tal, amigos? Bonito inicio de semana, gracias por seguirme y gracias por escucharme. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que particularmente a mí me invita a esforzarme, me invita a entregarme y me invita a experimentar. Pues resulta que un científico y un místico, un religioso, un hombre espiritual, se pierden, se pierden en un bosque, se pierden en un bosque y, y no encuentran el camino, no encuentran la salida. La noche es muy oscura y empieza a caer una tormenta, pero de esas bonitas, ¿no? Con muchos rayos, con muchos truenos. Y, y los dos pues se encuentran perdidos ahí en el bosque. Y entonces el científico, el científico voltea al cielo y se empieza a preguntar, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué los truenos? ¿Por qué los rayos? Y se queda en esta maraña de preguntas, estancado. En cambio, el místico, cada vez que cae un trueno e ilumina, va encontrando el camino, va encontrando el sendero para salir del bosque. Y así nos sucede muchas veces en la vida. Muchas veces en la vida nosotros nos quedamos pegados a las preguntas, nos quedamos pegados al por qué, al cómo, al para qué. Y no nos atrevemos a dar el paso, no nos atrevemos a experimentar las cosas, no nos atrevemos a ir más allá de nuestras preguntas, de nuestras dudas, de nuestros miedos. E incluso pueden ser ideas que nos heredan nuestros padres, que nos heredan nuestras religiones, que nos heredan nuestras costumbres. Y nunca las ponemos a prueba. Nunca decimos, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Siguen funcionando? ¿Qué pasa si me arriesgo? ¿Qué pasa si doy un paso fuera de este cuadrito en el cual fui creado, fui desarrollándome? Hay un cuento del Mulán Narsudim que dice, este es un sabio sufi, ¿no? Que lo consideran un poco tonto. Y entonces él va pasando con un erudito, un río, y ahí van, es un río muy grande, y el erudito le dice, oye, ¿estudiaste? Y el mulán le responde, no. Entonces el erudito le dice, creo que has desperdiciado la mitad de tu vida. Y ya que están a la mitad del río, la balsa se empieza a hundir, le empieza a entrar agua y empieza a hundirse. Y el mulán voltea y le pregunta al erudito, ¿sabes nadar? Le dice, no. Dice, creo que has desperdiciado toda tu vida. Y a veces así nos pasa, que de repente nos quedamos atrapados por miedo en ideas, en creencias, en historias que ni siquiera nos funcionan. Ni siquiera vamos y las comprobamos y decimos, sí es verdad, sí es así. La diferencia entonces entre el científico y el sabio es que muchas veces el científico se queda en las preguntas, mientras que el sabio se va a la experiencia, se va a verificar las cosas. Ahora bien, yo al contrario creo que estamos en una época en la que ciencia y misticismo se tienen que integrar. No hay pelea entre una y la otra. De repente me encuentro con algunas personas que se hacen llamar científicas y que yo creo que caen en un cientificismo, que ni siquiera se ponen al día en qué va la ciencia. Por ejemplo, si hoy hablamos de la física cuántica, si escuchamos hablar a físicos,
Eso se parece más al misticismo. Pareciera como si se empiezan a unir las dos puntas de ese mismo lazo. Ciencia y espiritualidad. Hay algunos que todavía les parece insultante hablar de las dos cosas. Y yo te invito a que tú adquieras conocimiento, sí, pero también verifiques, que también vayas y experimentes, que también vayas y te aventures, que te aproximes a cada uno de los fenómenos, más allá del miedo, más allá de la restricción, más allá de los límites, que primeramente a lo mejor los aprendemos en la casa, los aprendemos en nuestra familia, pero después se van a otros círculos sociales, ¿no? Círculos sociales que de repente creen tener la razón y creen tener la verdad absoluta, y que aquel que se sale de esa verdad es tachado de todo lo que ustedes quieran. Entonces, pues muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir este tiempo y, una vez más, aventúrense. Gracias.